Tejer y Dar, tejemos para donar. Nacimos en noviembre de 2019. Noviembre de 2019 ya son 3 años. Tejemos con remanentes. O sea, si tienen algún ovillo olvidado o algún resto de lana, alguna sobra que no utilicen, pues la estamos recibiendo no solamente hoy, sino en la casa de Patraix, los miércoles en la tarde a las 18 y los jueves en la mañana en Patraix, en Valencia. Bueno, muchas gracias por escucharme. Nuestros tejidos los entregamos directamente a personas necesitadas. Tejemos en otoño y en invierno cuellos, bufandas, mitones, gorros, y vamos con amigos de la calle en sus rutas. Ellos entregan alimentos y nosotros los acompañamos en algunas rutas a entregar nuestros tejidos. Nuestro mercat surge como un satélite. Lo que recaudamos lo entregamos a ONGs. El primer año entregamos 1.000 euros a amigos de la calle. El segundo a Sambori, que son unas chicas que trabajan en el Hospital La Fe. Ellas son profesionales, son educadoras, psicopedagogas y van a atender niños de larga estancia en el Hospital La Fe. Y este año estamos recaudando en este mercadillo en Almacera para payasos de hospital. Entonces los invitamos a pasar por el mercadillo o por la casa de Patraix, donde también tenemos nuestros tejidos. El primer año hemos tejido cuadritos 20 por 20, ese fue el primer llamado, con esos cuadritos hicimos mantas. Aquí tenemos una que no es de cuadritos, pero es igual, hecha con remanentes. Hemos entregado mantas a Nueva Infancia, que tienen casa hogares de niños de acogida. Luego nos confinaron, igual en el confinamiento cada quien siguió trabajando en su casa y las redes sociales fueron realmente nuestras aliadas. Nos hemos seguido comunicando. En este momento somos mujeres, aunque ha venido algún caballero y jóvenes que se entusiasman por aprender a tejer. Nos han llamado de colegios para hacerles taller, han venido también adolescentes en riesgo de exclusión social, a los que les hemos enseñado a tejer. El tejido es muy poderoso, el tejido es mola hoy día, pero el tejido también es meditación, es algo que tú ves que puedes crear algo con tus manos, ¿no? Bueno, en este momento tenemos también muchas amigurumis que si quieren pasar a verlos, y ya que se acerca, vamos, el periodo otoñal, también muchas bufandas y cuellos. El segundo año, que fue el 2020 con el confinamiento, igual al volver a reunirnos, digamos, tuvimos ocasión de tener contacto con otras ONG que se encargan de atienden a mujeres prostituidas, por ejemplo, que ellas también agradecen muchísimo el recibir algo que saben que está hecho, digamos, con amor, ¿no? Y que les puede mantener caliente y para no pasar tanto frío. Invitamos a todos, ya empezamos siendo 4 tejedoras, ahorita somos 32, que nos tuvimos que como dividir en dos grupos. Nosotras sentimos que formamos comunidad y también tejiendo a la fresca. A veces los miércoles en la tarde nos ponemos como fuera, digamos, de la puerta de la casa de Patraix a tejer, y eso motiva mucho, ¿no? También hemos tenido contacto con otros grupos que hacen algo similar, no solamente en España, sino también en el mundo. Por ejemplo, hemos tenido contacto con unas tejedoras de Palermo, Sicilia, que ellas iban a recibir unas mantas desde Valencia, España. Entonces al final me dijo, ¿para qué me las vas a mandar? Pues entrégalas a Tejer y Dar, ¿no? Y así hicimos, ¿no? Y desde entonces tenemos contacto con tejedoras de Galicia que están haciendo lo mismo, se reúnen en cafés y hacen grupo y tejen para donar. Ellas tejen para niños con cáncer. Bueno,
vamos, creemos en la economía circular, por eso realmente no compramos, o hemos comprado muy puntualmente. Por ejemplo, el año pasado que hicimos belenes, esos belenes, claro, de alguna manera los subastamos y tenían que ser, las piezas tenían que ser bien cuidadas, del mismo tejido, del mismo grosor, entonces sí compramos puntualmente, pero realmente trabajamos con tejidos donados. Esto, por ejemplo, son, claro, al final puede haber un tejido de algodón, otro más más pesado, pero sí, igual el resultado es una maravilla, es una creación única que bueno, y también los patrones pueden variar muchísimo. Nosotras como grupo aprendemos las unas de las otras. La mayoría, o sea, somos tejedoras, por lo cual sabemos tejer. Sí se creó luego, una de nosotras enseña, por lo cual, tenemos ahí un semillero en el sentido de que cuando se aprende pueden, o sea, ingresan en el grupo, pero sí es verdad que cada una aprende de la otra, de la experiencia de la otra, o porque compartimos patrones, o porque nos damos consejos, y ese crear también comunidad entre nosotras nos ayuda mucho a entender tener el sentido de solidaridad, de compromiso, de trabajar, en pro de un bien común, y eso nos ayuda mucho, nos ha ayudado muchísimo a nosotras mismas como personas. En particular en la pandemia nos dimos cuenta de ello, ¿no? Hay muchas que están solas, por ejemplo, y que igual sentían que tenían un apoyo, tenían a quien acudir, ¿no? Sentimos que estamos, reforzando muchísimo lo que es una tradición ancestral, y realmente también queremos ser un referente hacia otras tejedoras que nos ven y dicen, bueno, yo también lo puedo hacer. Pues sí, es verdad. Cualquiera, digamos, de hecho, a algunas que se me acercaron, les he dicho, pero ¿sabes tejer? Pues hazlo aquí, o sea, convoca a las tejedoras y simplemente comparten experiencias de vida, comparten conocimiento y sí, no se oye. Las campanas están sonando, que suenan para todos, por cierto. Bueno, gracias por escuchar.